que se encuentren muy bien. A continuación les voy a presentar mi trabajo de investigación etnográfica de la tarea de etnografía, tarea 4. Entonces nos pedían en la tarea que teníamos que plantear una pregunta de investigación, la cual fue la siguiente. ¿De qué manera las festividades locales como la Feria de Girón y las tradiciones orales, incluyendo leyendas y mitos, contribuyen a la construcción y transmisión de la identidad regional santanderiana en las nuevas generaciones? Para ello nos pedían realizar un diario de campo o nos pedían hacer unas observaciones en lugares específicos, y para esas observaciones nos solicitaban hacer un diario de campo donde lleváramos el registro de todo lo que hiciéramos o lo que pasara, tanto de testimonios como de eventos. Y pues esto fueron lo que pude recopilar en esos días de investigación. Entonces, el primer día se hizo el sábado 19 de abril de 2025. Se hizo en el Parque Principal de Girón. Fue el primer lugar que escogí para hacer mi observación. Las observaciones en talles se pudo apreciar a un grupo de adultos tocando música y contando historias a medida que iban tocando, iban contando historias fue un momento muy bonito en donde evocaban esa tradición de historias y de risas un poco. El segundo detalle que vimos fue algo muy cultural de aquí de Girón y sobre todo del parque. Fue los vendedores ambulantes, son personas que trabajan vendiendo sus productos, sus dulces. En este caso pudimos observar a una vendiendo algodón de azúcar, donde muchos no conocían este plato o este dulce, y otros pues sí lo conocían. Vimos también el típico mimo en los parques. Había un mimo en el parque de Girón, haciendo reír a las personas y evocando tradiciones antiguas. Vimos también a otro grupo de adultos mayores tocando guitarra y cantando canciones antiguas que hoy en día ya casi no se ven. En el segundo día de observación, que fue el domingo 20 de abril, pudimos apreciar a unas mujeres haciendo el arte de tejido, donde diseñaban cosas muy bonitas. Eso se ha perdido un poco, pero tuvimos el placer de volver a encontrar personas así, que evocaban y transmitían ese sentido de cultura. También pudimos apreciar a un señor, que es algo ya muy tradicional, que recuerdo yo estando niño, se veía muchísimo y en fotos familiares muy antiguas de mis papás, aún así se veían, que es la foto con animalitos, ya sean ponis. En este caso había una llama, donde eso es muy cultural aún. Esto se pudo apreciar ese día también. También se pudo apreciar un señor que hacía retratos de personas. Tenía una habilidad para el dibujo muy, muy, muy buena. Esto estaba ahí en el parque ofreciendo ese servicio, su trabajo, y estaba dibujando en ese momento a dos niños. Un talento muy, muy sorprendente y muy bonito. Entonces, eso fue el primer lugar que tomé para las dos observaciones. El segundo lugar fue la Casa de la Cultura, donde un lugar muy reconocido aquí en Girón, donde se hacen muchos eventos culturales, se dan clases de música, hacen ensayos, los niños de colegios van y visitan esos lugares para conocer un poco más de nuestra cultura. En el primer escenario que vimos fue un grupo de jóvenes con guitarras. Estaban empezando a ensayar
para un evento que tenían, una festividad que iban a hacer. Esto es una presentar en un festival, entonces vimos eso muy bonito, lo que estaban haciendo. El segundo panorama que pudimos observar fue un grupo de jóvenes y niños y ancianos recibiendo una clase de piano que esto evocaba la cultura de la música y salir de pronto de un poco de eso de la rutina, se vio algo muy bonito. También pudimos apreciar las pinturas de hace mucho tiempo que han hecho. En este caso, pues se pudo apreciar la pintura de cómo era Girón antes y ver cómo era Girón antes y cómo ha avanzado fue algo muy bonito y muy cultural. También en el segundo día de la observación, esto fue el sábado 3 de mayo, eh, donde pudimos observar, como les comentaba ahorita, un colegio, un grupo de niños del colegio Luis Carlos Galán, que los llevaron a que conocieran un poco de nuestra historia. Era un grupo de niños de kinder, donde mostraron muchísimo interés por la cultura, por lo que pasaba antes, por sus historias y toda la cuestión. También pudimos estar en una reunión en donde había una oradora que explicaba cómo poder transmitir esa cultura a nuevas generaciones. Y por último, tuvimos el privilegio de estar en una clase de danza donde había un profesor que estaba enseñando un baile típico de acá de Girón a un grupo de jóvenes porque se iban a presentar en unas festividades que hay en Medellín, nos comentaba el profesor. Entonces se veía ese entusiasmo por los jóvenes de aprender un poco más sobre la cultura. También se nos pidió hacer unas entrevistas a personas, en este caso fueron a dos personas, donde se les iba a plantear un cuestionario para saber qué sabían de nuestra cultura y qué opinaban ellos para qué se podía hacer para transmitir un poco eso que está olvidado. Pudimos entrevistar a un joven llamado Fabián, de 19 años, es músico. Él nos comentaba que estaba muy poco familiarizado con las narrativas locales y sus historias, ya que no es de acá, es de otro lugar, pero que pues, nos comentaba que le había parecido muy interesante toda la cultura de nuestra región. Esto nos contaba que él recordaba a su abuelo, lo que le contaba las historias de su región y le parecía muy interesante y muy bonito. Ya casi no se ve eso, pero le parece muy bonito. Le preguntábamos qué opina él de la tecnología o cómo podríamos implementar la tecnología para poder avanzar con esa cultura a nuevas generaciones. Él nos comentaba que estaba muy de acuerdo con eso, ya que pues todo hoy gira en torno a la tecnología y pues sería un buen gancho para transmitir eso. También eso fue en la Casa de la Cultura, hicimos esa entrevista y también pues entrevistamos al señor Jairo, eso fue en el Parque de Girón, de 59 años, fue fotógrafo o es fotógrafo y que les comentaba ahorita, es un famoso fotógrafo acá de Girón, lleva más de 30 años en ese arte, en ese trabajo, nos asegura que estaba muy familiarizado con el tema de narrativas locales. Recuerda cuando pues en tiempos antiguos se sentaba la gente y empezaban a contar historias, habían cuenteros, había mucha cultura antes. Y pues le comentábamos que qué pensaba él respecto de la tecnología y nos decía que no estaba de acuerdo con eso, ya que pues por ello, por una persona estar, o los niños estar detrás de una pantalla, se ha perdido mucho ese, ese, ese transmitir esa cultura. Aparte de eso, pues también hicimos unas entrevistas aparte, preguntábamos a personas y esto fueron algunas de las observaciones que nos dieron, que sería bueno usar las redes sociales para promocionar eventos culturales y generar interés en la historia cultural, la necesidad de la colaboración de los ancianos, ya que ellos son los que tienen esa información, son esas enciclopedias andantes que tienen la autenticidad de las narrativas. Entonces, esto fue una de las observaciones que nos dieron. Hubieron muchas, escogimos solo algunas para presentarlas.
Y pues como les comentaba, esta era la pregunta que se formuló al principio: ¿de qué manera las festividades locales como la Feria de Girón y las tradiciones orales, incluyendo leyendas y mitos, contribuyen conjuntamente a la construcción y transmisión de la identidad regional santandereana a las nuevas generaciones? Básicamente se pregunta cómo estos escenarios pueden llegar a colaborar en eso, en transmitir nuestra cultura a las nuevas generaciones. Entonces, las festividades locales, como se observa en la vitalidad del parque principal, actúan como escenarios donde se manifiestan y se transmiten elementos de la identidad santanderiana a través de la participación comunitaria y evocación de tradiciones como la gastronomía local y la música folclórica. Paralelamente, la tradición oral presente en las conversaciones de adultos mayores, en el interés por las narrativas locales manifestado en las entrevistas y en las actividades de la Casa de la Cultura. Talleres presenciales contribuyen a construir un sentido de pertenencia y a transmitir la historia y los valores culturales de las nuevas generaciones. Así bien, la familiaridad con estas tradiciones pueden variar entre los jóvenes. Existe un interés en la conexión potencial que puede ser cultivada y fortalecida a través de espacios culturales y la exploración de nuevas herramientas como la tecnología. Entonces, esta fue la conclusión que dimos, de que esos escenarios como son muy importantes, que los mantengamos. No olvidemos pues, mantener eso muy bonito de pronto de contar historias en esos lugares que se reúnen muchas familias, niños, a tener un espacio diferente, pero también por medio de la tecnología, porque realmente hoy todo es tecnología. Podemos ayudar a potencializar hacer conciencia de poder tener esa cultura viva, tener esos espacios muy presentes. Entonces, esto fue todo mi investigación sobre la cultura de mi región. Espero les haya gustado y hasta aquí mi presentación.